My God. Dios mío. I've got to come after all that. Después de todo esto, ay. Let me say, A ver, déjenme decirles para empezar, the canaries, as we say. I think copyright me parece que el copyright está muerto, los derechos de autor están muertos y están muriendo. Quizá todavía no estén del todo muertos, pero están muriendo. Y esto no significa que no hay que pagarles a los artistas. Hay que buscar la forma de pagar, pero tenemos que aceptar que el sistema de copyright se originó en el Reino Unido en el 1700 para controlar la impresión de panfletos, y desde ese momento el copyright se llevó adelante tratando de controlar los bienes físicos que contenían productos intangibles. En otras palabras, tenías un panfleto que comprabas o un libro que comprabas que tenía palabras. Y lo mismo pasaba cuando uno compraba un disco o un CD. Tenía un producto físico que tenía dentro la música, que eran productos intangibles. Y lo que la gente quería eran los productos intangibles. Cuando llegó Internet, perdimos los bienes tangibles. Ya no tenemos la parte tangible. Ya no copiamos discos en fábricas, salvo aquellos que quieren tener algo especial y tener algo exclusivo. Pero el uso normal ahora en Europa y en el continente americano es que la gente tiene acceso a la música online, especialmente los más chicos. La distribución los hacen a través de Internet, la almacenan en sus dispositivos o las obtienen de servicios de streaming o de sus amigos o incluso de servicios ilegales. Y tienen también, por ejemplo, las situaciones en las que tienen películas en cualquier momento y cuando quieren. El tema es que acá el control es una situación inimaginable. Lo que yo creo que tendríamos que hacer es pensar qué es Internet y por qué es tan distinto y cómo podemos encontrarle la vuelta de manera que los creadores puedan recibir pagos y que puedan hacer lo que tienen que hacer para vivir de eso, de manera que aquellos que proporcionan las redes y toda la infraestructura que obtiene las partecitas y que lleva las partecitas de un lado para el otro pueda funcionar, pueda operar. Y para que la gente que manufactura también los dispositivos también sepa, no, sin Internet no hay dispositivos. Entonces acá hay una cadena de gente involucrada que tiene que recibir algún pago tratando de generar dinero. Entonces la plata está, hay plata. La gente no recibe Internet gratis. Vos pagás por el servicio de Internet. Pagás directa e indirectamente a través de la publicidad. Creo que las cuestiones que planteó nuestro primer speaker, nuestro primer orador, Lanfranco, eran clave. Y él planteó cosas muy interesantes con respecto a la plata. Y me parece que lo que yo propuse en el Reino Unido es que deberíamos dejar de pensar cómo arreglar esta situación ahora, porque no podemos, porque cuando lleguemos a encontrarle la vuelta y cómo arreglarlo, se va a haber cambiado. Entonces mi sugerencia es que empecemos a pensar en cuál va a ser la transmisión digital de contenido y cómo va a ser para el 2025. Eso es en 10 años. Lleva unos 10 años cambiar un copyright. Entonces no tenemos mucho tiempo. Tenemos 5 años para tratar de buscarle la vuelta para ver hacia dónde vamos y después 5 años para encontrar sistemas nuevos. Pero lo primero que tenemos que hacer es dejar de lado la idea de que podemos controlar todo. Hay un montón de usos, podemos pagarle a la gente y tenemos que buscar la vuelta sobre cómo utilizar y aprovechar la tecnología para generar ingresos que beneficien a todas las personas involucradas en la cadena de valor. Y esto significa que todas las personas en la cadena de valor, desde la persona que escribe una canción hasta la persona que la recibe a miles de kilómetros en su computadora y se la manda a todos los amigos. ¿Cómo podemos lidiar con todo esto? Porque eso es lo que está pasando. No podemos controlar las copias. Las copias
son parte de Internet. Lo que tu computadora hace es copiar. Tu computadora hace copias. Internet está construido sobre copias. Entonces, no lo podemos controlar. Por favor, tengamos esto en cuenta y tratemos de pensar qué es lo que queremos. Queremos bienes creativos. Entonces, ¿cómo podemos obtener bienes creativos que sean redituables? ¿Cómo podemos pagarle a la gente para que haga videos? No es tan caro hoy en día. Uno puede hacer una película en su teléfono, con una cámara digital. Quizá no sea tan caro hacer una película en el futuro. Quizá uno pueda hacer un disco en su propia casa, con su Mac. Estas son todas posibilidades. Estamos yendo hacia un mundo distinto y tenemos que repensar cómo vamos a hacerlo. Pero esto no significa que sea algo fácil, porque tenemos tanta gente que dice, como sus ministros tan distinguidos, diciendo, no, yo quiero que me paguen a mí por el copyright, pero lo que está diciendo es, yo quiero que me paguen por mi trabajo. Entonces, creo que nosotros tenemos que apoyar esto, pero tenemos que dejar de pensar que podemos controlar qué es lo que pasa en este mundo. Tenemos que tratar de entender, o tenemos que tratar de buscar la forma de encontrar derechos móviles para que su trabajo, como el de la ministra, no se pierda de una forma en que ella considere ofensiva. Tenemos esto, tenemos derechos móviles que son muy difíciles de poner en funcionamiento. Pero si se hacen, vamos a poder llevarlo adelante. Y bueno, y si no podemos, no podemos. No tenemos que hacer que la gente deje de acceder a las cosas. No vamos a poder hacer que la gente deje de comprar heroína online. No podemos hacer que la gente, o que ISIS, por ejemplo, el grupo terrorista, deje de colgar videos en Internet. Tenemos que aceptar el hecho de que la situación es esta, es un instrumento distinto que nos lleva a un mundo distinto. Y creo que esto es lo que todos tenemos que pensar. ¿Qué es este mundo distinto? ¿Cómo podemos hacer que funcione? De manera que los creadores encuentren la vuelta y que los usuarios finales obtengan lo que quieren, porque de esto se trata. El copyright es esto, asegurarse que la gente reciba sus pagos de manera que podamos hacer las cosas de que la gente pueda ver, escuchar lo que sea, lo que quiera. Lo mismo pasa con diarios, con libros. Esto no significa que van a desaparecer todos, porque hay gente que de vuelta colecciona vinilos en el Reino Unido. La gente elige comprar CDs también. Pero uno no tiene que comprar un CD para poder escuchar la música que está en ese CD. Hay gente que le encantan los CDs y le gusta ese estilo y piensa que acercarse a la música con un CD es lo mejor. Pero si uno es pobre, simplemente quiere acceder a la música que le gusta. Y de hecho, el streaming no es simplemente ir por las cañerías. Está cargado en sus dispositivos. De hecho, una descarga puede ser una descarga temporaria. Y probablemente sea muy difícil que uno no copie, no haga copias. Y me imagino que todos los que estamos acá, todos los que tienen menos de 25, obviamente yo no, yo tengo un poquito más, pero ustedes pueden copiar cualquier stream que tengan de Spotify y se lo pueden mandar a todos los amigos. Esa es la realidad hoy en día. Tenemos que lidiar con la realidad y dejar de lidiar con el mundo de la manera en que nos gustaría que fuera. No tengo mucho más para decir. Tenemos que pensar que la gente va a tener que pagar por el acceso a Internet y parte de ese dinero tiene que ir a el contenido que está siendo consumido en Internet. Y creo que las personas que tienen acceso a mucho contenido probablemente tendrían que pagar más que aquellos que acceden a menor cantidad de contenido. ¿Y esto qué les recuerda? Esto lo que a mí me recuerda es a mi factura de teléfono, mi factura de Internet. Cuanto más usas el celular, más pagás en general, ¿no es cierto? Entonces, creo que esto es lo que nosotros tendríamos que empezar a pensar ahora. Pero tenemos que asegurarnos de que nuestro amigo acá pueda desarrollar sus propias cañerías y caños y fibras, etcétera, para asegurarnos de que Google, Netflix y Spotify, que usan sus cañerías de forma gratuita, también paguen por eso. Si después ustedes quieren seleccionar cosas para ustedes mismos y elegir cosas para ustedes mismos y hacer una curación de música a ustedes mismos, probablemente tengan que pagar. Pero va a haber formas de pagar. Probablemente tengan que pagar para tener publicidad o para ponerse la mano en el bolsillo. Pero va a haber formas de encontrar el dinero.
dinero. Tenemos que ser imaginativos. No podemos mirar hacia el pasado, la época dorada donde todo era fantástico. Yo estuve en los 90 con empresas con discográficas que no querían que la gente fuera pícara. ¿A qué se referían con ser pícara? Que copiaran música. Las discográficas estaban como locas porque la gente quería escuchar música. Entonces, no podemos seguir con esa mentalidad. La música tiene que estar disponible, no podemos cortar el acceso. Tenemos que ver cómo lo hacemos. Si uno no tiene el dinero, bueno, quizás ya tenga que haber un acceso público proporcionado por el Estado. Esto es algo que tenemos que pensar, especialmente en un país con tanta población como Argentina. Entonces, este es un mundo distinto. Por lo tanto, lo que yo creo es que este es el primer paso para pensar qué va a pasar para el 2025, porque la situación va a ser completamente diferente y va a ser una situación que ninguno de nosotros de los que estamos acá se pueda imaginar. Va a ser completamente distinta, porque hay una cosa que es completamente verdad, y esto es que la velocidad a la que todo esto se está moviendo es increíble. Y hay temas fundamentales que, como les contó Sam Lanfranco de ICANN, hay temas económicos que son fundamentales, temas culturales fundamentales, hay temas de creación y creativos que son fundamentales. Entonces, ¿cómo proteger a la cultura argentina cuando está bombardeada por la cultura americana o estadounidense? Ese es un tema para pensar. No creo que sea un problema al final del día. Si uno quiere que la cultura argentina, que es distintiva, ustedes pueden hacerlo. Y el gobierno argentino va a encontrar la forma de asegurarse de que ustedes reciban el dinero correspondiente por sus creaciones. Hay que ver qué queremos, cómo vamos a llegar a donde queremos ir y qué vamos a hacer. Tengo un montón de páginas acá que me anoté porque de hecho tengo algunas preguntas que probablemente no tenga tiempo de abordar. Pero les voy a dar parte de mi trabajo a la gente que acá de la organización, que si quieren mandarlo por email a todos ustedes pueden hacerlo. Tengo un montón de la mierda que yo escribí, que si a ustedes les gusta, la pavada que yo escribo, se la pueden dar a los políticos. Pero lo primero es cortarla con el copyright. Basta con el copyright. Los artistas van a cobrar, pero ¿cómo? No a través del copyright. Muchas gracias. Hay que decir que el único que tuvo puntualidad inglesa fue el británico. Bueno, pasamos a las preguntas. Sí, Fernando. ¿Me van a pasar el micrófono? ¿El nombre lo leo? Bien, tenemos a Santiago Diel de Inca. From Inca. Santiago, can you raise your hand? Or you can shout, whatever you want. Can you get him a mic? Hola, hola. ¿Me escuchas? Hello, can you listen? Bueno, Yeah. primero agradecer la invitación, First, felicitar a I los would like organizadores por el nivel de la exposición es to say altísimo. thank you for your Mi presentations. nombre es Santiago Dil, trabajo en el Instituto Nacional de I Cine, work Asesor de in the Visuales, National soy Institute coordinador of general de Cinema. una plataforma de video a Sorry, the demanda. sound is extremely Pronto verá bad. la luz y en la que estamos trabajando junto And con we are ARSAT, working que es with nuestro socio de este ARSAT, proyecto, who que is our es ambicioso. partner in this ambitious Quería, project. entrando en tema de la mesa y I retomando la wanted propuesta de la to ministra take Parodi the de más proposal temprano, of the minister que hizo earlier énfasis en la today soberanía about the y retomando lo que emphasis recién decía Peter en and particular. speaking also what Peter said today. Tomando el tema de la mesa. Bueno, ¿quién paga I don't la have cuenta sound en términos de identidad cultural? No. Esa es la Who pregunta. foots the Puede bill responderla concerning cualquiera, intellectual property? continuando cualquiera de sus exposiciones. Gracias. So that would be the question. Sorry, I didn't get any sound. Who's paying the bill for cultural identity? Yo no estoy escuchando. Well, No I guess escucho, you have to sí. pay the bill for cultural identity. Bueno, yo te puedo If you decir want to have a quién. cultural identity, you're going to have to Si find a vos way querés for una paying identidad for it. cultural, If you tenés que can't afford it pagarla. Si no yourself, podés make sure pagarla, that you get entonces an debes elected government that is asegurarte willing to pay que for tengas you. un gobierno But que la then pueda they're just pagar gonna por give you more vos. taxes. O So sea, aumentando somehow, los if you want to have a impuestos de alguna cultural forma. identity, which Si querés una requires identidad cultural, people to eso dedicate requiere their que time las and personas energy to do it, dediquen in su some tiempo y way or another, they're going energía to have to de get alguna paid. forma para They que a vos might te not pay
paguen. Sea que no lo quieran hacer porque por alguna u otra razón, pero si querés ser profesional necesitas obtener tu pago. Esto es muy importante. Si vos querés músicos profesionales y cineastas y artistas y creadores, tienen que ser pagos y necesitas buscar la forma de pagarles. Es muy simple. Es muy simple. Tenés que pagar. Todos ustedes. La mano alzada. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero no tengo ninguna respuesta, porque si no ya sería millonario, pero sí pregunta, porque volviendo un poco al tema, a la pregunta de quién paga la cuenta, primero quería hacer la distinción entre copyright y derecho de autor, porque hablando con la gente me doy cuenta que muchas veces se confunde y no se sabe que el copyright en realidad no existe en la Argentina, o sea, deriva del derecho anglosajón. Por eso me parecía, o sea, tenía ganas de decir que estoy de acuerdo en que el copyright tiende a desaparecer y que eso no se puede frenar, pero el derecho de autor sería muy peligroso que desaparezca, porque es lo único que protege a los autores y compositores, a los músicos, digamos. Por eso hablo de ese lugar. Y hablando del tema de quién paga la cuenta, bueno, el modelo propuesto por Peter Jenner, si entendí bien, es que el usuario pague más por el uso de Internet o proporcionalmente, pero yo me pregunto si Google gana millones y millones todo el tiempo, por segundo, digamos, con YouTube, o sea, es imposible pensar YouTube sin música, pero los músicos no están en ese negocio. O sea, ¿por qué no paga Google? ¿Es eso que hay que pagar? ¿Por qué debería pagarlo el usuario y no Google, que gana millones y millones en un negocio sustentado en base a la música muchas veces, porque las películas tienen música, la publicidad tiene música, y no son los músicos los que están dentro de ese negocio? ¿Por qué tienen que pagarle a los músicos, los usuarios, y no Google, que hace millones de dólares por segundo, digamos, sin compartir eso con los que producen eso, que les genera tanta plata? I mean, I can't argue with you. I mean, first of all, Con vos. Primero, en Gran Bretaña no tenemos derecho de autor, tenemos copyright, así que te pido disculpas por mi confusión. En cuanto a los derechos de autor, es un tema y tiene que ser moderado para ver qué podemos hacer con los derechos de autor. Y tenemos que lidiar con la realidad. Estoy tratando de obtener mi pago y la clave es obtener ese pago. Y yo creo que no es un desafío simple. Creo que el gobierno es el único que puede comenzar a lidiar con Google y también los tratados internacionales. Va a tomar un tiempo. Estoy de acuerdo con vos de que es muy difícil poder ver cómo y por qué se les paga a los autores en la Internet, en el uso, en Europa, en América, aquí. Y también hay muchos reclamos de los autores, cómo se les puede pagar de los servicios de streaming o qué tampoco le pagan de Google. Estos son temas técnicos muy complejos, no tenemos que discutirlos ahora capaz, y no estoy calificado capaz para hablar de ellos, pero tenemos que juntarnos y eso incluye a Google. Google no tiene que tener un ticket gratuito para todo, obviamente tiene que estar involucrado los proveedores de servidor y también los autores. Y también tenemos que ser conscientes que cuando hablamos de cantidades pequeñas de dinero, obviamente va a haber problemas con pagar por todo. Entonces yo creo que tenemos que aceptar algún tipo de línea para trabajar de forma sensata. Mi perspectiva personal es que depende de los registros. Necesitamos tener muy buenos registros de grabaciones, de derechos, de escritores, registros de artistas. Este es un trabajo enorme, parte del proyecto que yo menciono del 2025. No podemos hacerlo mañana. Lo que podemos hacer es empezar mañana. Y es un tema enorme que tiene que incluir a todos
toda la cadena de valor y al final seguramente a todo el maldito mundo. Pero creo que si un par de nosotros podemos juntarnos en el Reino Unido, en Argentina, y podemos sacar alguna conclusión, capaz alguien en Sudamérica o en Europa nos juntemos y capaz hasta los americanos se nos sumen y empiecen a hablar de lo que está sucediendo con copyrights. Les está empezando a preocupar el tema de copyrights a los americanos. ¿Por qué los derechos de autor son tan dejados de lado? No, obviamente hay un problema y no tengo duda, no debato con vos. De hecho, no creo que lo podamos resolver con la estructura que tenemos hoy de derechos. Creo que lo vamos a poder resolver en el futuro, pero de una forma más fundamental, no la actual. ¿Eso significa que yo acabo de resolver? Bueno, sí, capaz. Quería comentar dos cosas sobre esta última pregunta. Primera, nombrémoslo, hay que cobrarle impuesto a Google. Hay que cobrar impuestos a las grandes compañías, como es el caso de Google. ¿Es difícil políticamente? ¿Es poco práctico? ¿Puede generar problemas? Seguro que sí. Pero no evitemos nombrar este punto, que toca el tema, como lo decía antes Ariel, de la neutralidad de la red. No quiero poner a buscar esto, que hay que cobrarle a Google, pero digamos, sí tener en cuenta que la idea de neutralidad no solo debe aplicarse a los datos, sino que hay que buscar de qué modo se reparten equitativamente las cargas. Y sin dudas hay un actor ahí, como vos lo mencionás, que tiene grandes beneficios y que no está claro cómo le devuelve, en este caso a la Argentina, la riqueza que se produce aquí. Tal vez sea a través de incentivos para que pongan data centers en nuestro país, a través de impuestos, a través de lo que sea. Pero me parece que es fundamental nombrar el punto, impuestos a Google. Dos, esto es un poco más polémico. Escuché varias veces la idea de que los derechos de autor y el copyright, que la verdad que en términos prácticos para lo que nos interesa aquí no hay diferencia, porque el copyright ya tiene incorporados los derechos morales, no quiero entrar en tecnicismos, pero no hay una gran diferencia. Ahora, escuché varias veces la idea de que venía funcionando bien hasta antes de la digitalización y ahora está el problema. No comparto ese diagnóstico. Venía funcionando bien para las discográficas, para las empresas que producen cine, audiovisuales y demás. Para los músicos, el modelo del copyright y el derecho de autor nunca funcionó bien. En ningún momento de la historia. Podemos hacer la historia larga desde 1709, cuando arranca en el Estatuto de la Reina Ana en Inglaterra. Lo crean los libreros para expoliar a los autores. Inventan la figura del copyright para que los autores no cobren. En el caso de la música está lleno de situaciones en las cuales los productores se han apropiado, por ejemplo, de los blues que producían los negros que salían de la esclavitud a fines del siglo XIX, principios del siglo XX en los Estados Unidos. Y así una y otra vez. Entonces, no creamos que había un pasado idílico en el cual el copyright y los derechos de autor les generaban riqueza a nuestros músicos, porque no es así. Basta con entrevistar a algunos. No había una etapa ideal. Siempre es una ínfima parte de los músicos, para ceñirlo a esta situación en particular, los que se han beneficiado con los derechos de autor. Lo que necesitamos, no por la digitalización, sino desde hace mucho tiempo atrás, es rediscutir qué porcentaje se queda a la industria y qué porcentaje los músicos. Esa me parece que es una discusión central. No es solo el problema de la digitalización, es el problema de qué parte le corresponde al intérprete, qué parte le corresponde al compositor, etcétera, que por cierto es una discusión compleja, pero no es el problema de la digitalización el único. También es el de reparto de la torta de los bienes culturales, que no fue justa antes de la digitalización y que no es justa ahora tampoco. Déjame agregar algo más. Yo estuve involucrado y trabajé con músicos y escritores 15 años o más y siempre se quejaban de lo mal que les pagaban por esos años. Y en los 60 en América todos decían, me están robando. Y sí, es aún un robo. Lo fue en el pasado y es ahora. Y esperemos que podamos lograr algo con todo esto. Bueno, no, una cosa breve que me pareció importante, porque me parece que lo que está en la práctica acá es cuál es
Por un lado, bueno, lo que decía Mariano, que me parece importante, lo que yo intentaba decir antes, la injusticia del capitalismo está, no es que con una adaptación al mundo digital de la ley de derecho de autor se van a resolver las injusticias o el músico va a ser feliz con lo que vive. Los problemas en la apropiación de la renta y la forma de valorizar el trabajo cultural están presentes en el mundo analógico y en el digital, y creo que esa es una discusión distinta a la de cómo adaptamos esa legislación justa, injusta o como le queramos llamar al mundo digital. Y respecto a que paguen Google u otros actores económicos que se benefician económicamente del mundo de la cultura, y entonces en tanto nuevos beneficiarios que participen del esquema de negocios como sucede con otras empresas, a mí me parece muy importante resaltar que de alguna manera eso está pasando, y está pasando sin el debate, sin la discusión y sin la debida regulación, porque YouTube hoy hizo un acuerdo privado con Sadaic y le provee un pago y no sabemos muy bien cómo es y sobre todo cómo se reparte. A mí me parece que parte de la discusión no es solo decir que pague Google, sino decir cómo tiene que pagar, por qué tiene que pagar y qué hacemos con ese impuesto, cómo se distribuye y cómo hay una distribución justa o injusta o capitalista desde un punto de vista capitalista. Porque, por ejemplo, vamos a seguir cuáles son las descargas y seguramente va a ser Violeta la que se va a llevar la parte de ese impuesto de Google, por decir algo. Entonces, ¿cuál tiene que ser el esquema de reparto? Además del esquema de cobrar un impuesto a nuevos actores que se benefician económicamente del negocio cultural, proponer y pensar colectivamente cuál va a ser el esquema de reparto, porque si no, los modelos de negocios no es que hay un cerebro solito los piensa, sino que es el mercado el que los va creando colectivamente. Esa creación puede ser de unos pocos, puede ser comunitaria, puede ser con intervención de un Estado o no. Por eso estos foros, por eso este debate y por eso poner sobre la mesa diversas propuestas que incluyan, para mí es clave, el esquema de distribución de cualquier renta o retribución que se genere para subsanar lo que no cubre el derecho de autor. Una cosita más que me gustaría decir, juro que es la última. Pensemos en el tema de los registros. Vuelvo al tema de los registros. Si no sabemos quién escribió la canción, no le podemos pagar por el uso de esa canción. Esto es algo fundamental. Tenemos que tener registros que sean confiables y precisos para que se sepa quién hizo la canción, quién tiene los derechos, por decirlo de alguna manera, quién la escribió, quién la distribuye, etcétera. Entonces, me parece que esta es parte de lo que yo planteo para el 2025. Tenemos que hacer estos registros y esto tiene que hacerse a un nivel internacional, pero podrían empezar ustedes mismos aquí y ahora, y tienen que tener buena gente que empiece a pensar en esto, que empiecen a recopilar la información y hacer esos registros, y después se empieza a hacer de forma internacional, y luego ahí sí se le puede buscar la estructura más clara para los registros, pero al menos hay que empezar recopilando la información. Cualquier persona que grabe un disco tiene que aclarar quién fue toda la gente que tiene una participación en ese disco, todos los que escribieron canciones o todos los que estuvieron en la participación de la publicación. Mantengan todos esos papelitos, háganlo online como sea, porque de muchas maneras esta información va a ser más valiosa que el propio trabajo que hicieron. Pasamos a la última pregunta. Laura Hernández, maestría en Industrias Culturales. Hola, primero gracias a todos por este foro. Tengo dos preguntas. La primera suena redundante en este punto, ya que hemos hablado tanto del papel de los productores en los modelos de negocio, pero me parece que tenemos bastante claro el modelo de distribución en el mundo digital y el modelo de negocio también en el mundo digital, pero no tenemos claro el modelo de gestión, el papel de los productores en este negocio para acceder a la distribución de su cultura. Y segundo, cómo aprovechar o encontrar la ventaja en el mundo digital para las industrias culturales. Y voy a poner un ejemplo acá. En el mundo de la música, al ser más democrática, la música
con Internet, tenemos un beneficio para los eventos musicales, y esto lo ha sabido aprovechar bastante bien la industria, que ahora su rentabilidad va más por eventos musicales que por la distribución de sus discos. Entonces, ¿cómo encontrar la ventaja de la democratización del mundo digital para otras industrias culturales? A ver, un punto que me parece importante en relación a esa pregunta es lo que algunos economistas llaman economía de la atención. En el año 96, Herbert Simon, que fue premio Nobel de Economía, decía: en una época de información sobreabundante, lo que se vuelve escaso es la atención humana. Consecuentemente, parte del negocio, con todas las salvedades que hizo Natalia y demás, y que hicimos entre todos, aquí es tratar de vincular la atención que se capta de algunos usuarios para que consuman, por ejemplo, a través de espectáculos en vivo o de otras modalidades que no son el consumo digital. Tal vez haya que pensar al mundo digital como uno que lo que genera es un flujo de atención hacia un tipo de titular de derechos que luego lo va a capitalizar, lo va a monetizar, como se estila decir ahora, a través de alguna otra forma. A través de algún otro producto, a través de algún otro servicio. Me parece que hay que pensar un poco por ahí, en términos de economía de la atención, que es algo bastante complejo de conceptualizar, de medir y demás, pero que sin duda es un elemento importante a tener en cuenta. Puedo, digamos, perdón, ¿no? Por ahí sirve de algo, pero yo publiqué un libro se llama Atención en la Red, de paso hago el chivo, y lo publiqué con una licencia libre, ¿sí? Ese libro lo financié yo, la producción junto con un amigo, la edición en papel para que salga en papel, y perdí bastante dinero, ¿sí? Pero hay otra forma de monetización que muchas veces no se tiene en cuenta, que es la satisfacción de escribir un libro, que en algún momento fue una de las razones principales por las cuales uno hacía una obra, escribía una música, para darla a conocer, no siempre con la certidumbre de que eso fuera a darle de comer. Entonces me parece que también dentro de las posibilidades de capitalización de lo que uno hace, está en dar a conocer una idea que a uno le parece valiosa. No digo que uno pueda comer del aire, obviamente, ¿no? Tiene que encontrar alguna forma en todo caso de subsidiar esa otra actividad que le produce otro tipo de satisfacciones. Pero me parece que esa es una de las posibilidades y hay una de las cosas que hay que poner en la ecuación. Porque si la única ecuación válida es la económica, más allá de que esta mesa en particular se trata de ese tema, me parece que están quedando afuera otras cosas. Porque parecería que el artista lo único que quiere es ver cómo ganar más plata. Me parece bien que un artista quiera ganar dinero suficiente como para vivir, pero ese es su único objetivo. Me parece que ese es otro tema para plantear y dejar planteado.